Hola con todos, mi nombre es Pablo López, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja y les voy a exponer antenas de ancho de banda. Antenas de ancho de banda. Las antenas de ancho de banda se originó durante y después de la Segunda Guerra Mundial por la necesidad de reducir y simplificar el número de sistemas radiantes embarcados en aeronaves, comunicaciones en distintas bandas de frecuencia, sistemas de radionavegación, etcétera. De modo que se realizó un esfuerzo importante para desarrollar antenas que permitan cubrir grandes márgenes de frecuencia. Por esas antenas se entiende que son antenas que mantienen algunos de sus parámetros, ya sea la impedancia, la dirección del haz principal, su directividad, etcétera. Y son constantes con variaciones pequeñas en su margen de frecuencia grande, por ejemplo, de 2 o más octavas. Antenas de hilo. Las antenas de hilo son antenas cuyos elementos radiantes son conductores de hilo, que tiene una sección despreciable respecto a la longitud de onda de trabajo. Esta antena está formada por un hilo de varias longitudes de onda, terminando con una carga. El hilo y el plano de tierra forman una línea de transmisión con una impedancia característica, que es función del diámetro del hilo y de la distancia al plano de la tierra. Como vemos en pantalla tenemos las dos figuras. La primera es la antena de hilo largo y la segunda el diagrama de radiación para un hilo largo. Con estas dos diagramas se tiene una simetría de revolución respecto al eje del hilo y la dirección del máximo se encuentra desplazado con el producto de la función sin y seno. También, como vemos aquí en la pantalla, tenemos las fórmulas para esta antena. Hélices. Una hélice es el resultado de bobinar un hilo conductor sobre un cilindro de diámetro constante. Los parámetros geométricos de diseño de una hélice son su diámetro, la separación de dos vueltas o pasos de la hélice, el número de vueltas, el diámetro del hilo y el sentido de la bobina. Como vemos aquí en pantalla, el bobinado de la hélice. Una hélice opera en el modo normal cuando la longitud total del hilo empleado en la bobina es mucho menor que lambda. El funcionamiento de una hélice normal puede explicarse del siguiente modo. Debido a sus reducidas dimensiones, todos los puntos de la misma pueden considerarse alimentados en la misma fase. En este caso, la hélice puede analizarse con una agrupación de elementos, ya sea por vueltas de hilo para la alimentación de la fase. Como vemos aquí en la figura, es la distribución de corriente en una vuelta de hélice en modo normal y es uniforme en módulo y en fase. Y es posible descomponer la vuelta de hélice con la superposición de una espira y un dipolo elemental de diámetro D y longitud S. Lo vemos aquí en pantalla. Antenas independientes de la frecuencia. Una antena es autocomplementaria cuando ella y su complementaria tienen la misma forma. Vemos aquí la antena sería CTA complementaria es igual a n cuadrado sobre 4. Las impedancias de dos antenas complementarias están relacionadas por la expresión que ya se encontró en el caso particular de un dipolo y de una ranura, pero cuya forma general se demuestra a partir de una extensión a problemas electromagnéticos del principio de Babinet. Como vemos aquí en la figura, para una antena autocomplementaria, su impedancia de la complementaria son iguales, que sería como respuesta 188 ohmios. Para esta antena tiene algunas ventajas, ya que la realización práctica presenta una impedancia más constante con la frecuencia. La antena es resonante con un valor de impedancia manejable y el valor de la impedancia de antena es conocido a priori y no es necesario calcularlo. Es por esto que es motivos, cuando es posible, se emplea geometrías autocomplementarias en la realización de antenas independientes de la frecuencia. Antenas logoperiódicas. Los dipolos de longitud mayor actúan de reflectores mientras que los longitud menor de directores de forma analógica a la antena Yagi. La zona donde se produce la radiación se denomina región activa de la antena y estará formada por aquellos dipolos cuya longitud sea aproximadamente lambda al cuadrado, a la frecuencia de trabajo.
Colocamos aquí en la figura. La zona activa se desplaza a lo largo de la frecuencia en función de la frecuencia. Dado que el elemento radiante es dipolo y la polarización es lineal. El diseño de una agrupación logoperiódica se basa en una parte que el empleo de curvas y tablas se ha obtenido de forma empírica o bien mediante modelos aproximados. Como lo vemos aquí, tenemos la varilla coaxial y el enredador. El número de elementos de agrupación y el ancho de banda están relacionados por el factor de escala T. Si n es el número de elementos de la agrupación, se cumple la siguiente fórmula, que la vemos en pantalla, donde B es el ancho de banda relativo de la agrupación y K es un factor que tiene en cuenta que la zona activa de la antena tiene cierta anchura. Antenas fractales. Algunas formas fractales tienen unas propiedades geométricas que permiten construir antenas con comportamiento multifrecuencia. De forma intuitiva, un objeto es autosimilar cuando está formado por copias de él a una escala más reducida. Un ejemplo clásico de geometría fractal es similar la alfombra de Sperquity, que como vemos es una copia de él, pero de una escala más reducida, como vemos aquí. Se muestra el proceso de construcción de la alfombra de Sperquity truncada a 5 iteraciones. Se nota de la forma general se reduce dentro del mismo objeto con dimensiones más pequeñas, como lo vemos en la siguiente figura. Y el objeto resultante no es autoescable, pero su estructura geométrica sugiere que el comportamiento de la antena debe mostrar cierto comportamiento logoperiódico. Y la verificación experimental de este concepto es concluyente respecto al comportamiento logoperiódico de esta antena. Lo vemos aquí en la figura. Eso sería todo por mi tema y gracias por su atención.